La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, comenzamos un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a FMA, las 89,1, Radio Comunitaria de El Bolsón. FM 94.9, Radio Parte del Aire de San Antonio Oeste. A Radio Líder, FM 94.1 de Allen. FM Estilo 101.5 de Los Menucos. A FM 107.3, Radio Nueva de General Roca, Fisque Menuco. Visión FM 105.6 de General Conesa. A FM de la Costa 99.9 de Carmen de Patagones. Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar con el programa a toda la provincia. Actualidad sindical, noticias de la semana. Se inauguró oficialmente la posada Compañera Patricia Cetera en San Antonio Este. Con la llegada del primer contingente de compañeros jubilados, se inauguró el miércoles 5 de noviembre el nuevo complejo recreativo de UNTER en San Antonio Este, que a partir de esta temporada se suma a los alojamientos propios con los que cuenta el sindicato para propiciar el turismo social y reivindicar el derecho a la recreación del colectivo docente. En homenaje a la militancia y trayectoria de quien fue la primera secretaria general mujer en la historia de la UNTER en el periodo 2016-2019, se desarrolló la ceremonia de imposición del nombre al predio Posada Compañera Patricia Cetera. Escuchamos a Silvana Inostroza, secretaria general de UNTER. Estamos en el complejo de San Antonio Este, un complejo que hemos definido desde el Consejo Directivo Central de UNTER, comprar para disfrutar todos los afiliados y afiliadas, y en una primera instancia con nuestros jubilados y jubiladas hemos hecho la inauguración con el primer contingente, con compañeras y compañeros de las seccionales Villa Regina, Almafuerte y Roca Fisque, que están ya disfrutando de las instalaciones, de excursiones y todo lo que hemos preparado para darles una hermosa bienvenida. Pasado el acto de inauguración, un acto formal imponiendo el nombre de nuestra secretaria general, primera secretaria general mujer en nuestro sindicato, nuestra compañera Patricia Cetera, un momento sumamente emocionante para todos y para todas, sabiendo que este complejo llega para que podamos disfrutarlo todos y todas como un derecho más, el derecho a la recreación, que es algo tan importante que tenemos los trabajadores y trabajadoras en todo lo que a lo largo de la historia de la vida laboral hemos podido ir conquistando. Así que sumamente agradecidas, agradecidos y orgullosas y orgullosos de poder compartir este momento y este espacio con todas y todos. Patricia Cetera, primera secretaria general de la UNTER. Muy emocionada y una responsabilidad realmente importante porque militar la UNTER es una gran responsabilidad. Así lo tomé a lo largo, no voy a decir 51 años porque en el 74 estaba estudiando, pero sí voy a decir que desde el año 1983 que asumí que me afiliaba a la UNTER, lo asumí plenamente. Dije cuando se terminaba el mandato ya por el 2019 que la UNTER es un sentimiento y claramente es un sentimiento. Militar en la UNTER es una satisfacción tremenda porque militamos para que el conjunto de las compañeras y compañeros afiliados y afiliadas de este gran sindicato reciban todo y más, pero también lo hacemos para quienes no son afiliados y afiliadas y son la docencia rionegrina. Nunca en mi trayectoria docente hicimos ningún tipo de diferencias. Son compañeros y compañeras que merecen todos los derechos y más. Así lo vimos, así lo trabajamos.
No voy a nombrar a todos los compañeros y compañeras que estuvieron conmigo porque esto seguramente lo van a encontrar en cualquier video de la UNTER. Pero sí voy a decir que fue plena mi satisfacción de una conducción de este sindicato que hizo posible la estabilidad laboral, el fondo habitacional y un trabajo permanente en pos del conjunto. Así que hoy es un día sumamente emocionante, súper emotivo. Agradezco a este Consejo Directivo Central que finaliza este mandato, que hizo posible que tengamos estas instalaciones maravillosas y que hayan pensado en que la primera secretaria general de la UNTER tenga este reconocimiento. Invalorable todo lo que he vivido, invalorable todo lo que hoy han vivido las compañeras y compañeros jubilados que van a hacer uso por primera vez de este complejo recreativo maravilloso. Gracias a toda la militancia, gracias a este Consejo Directivo Central y gracias al conjunto. Solamente cuando es la premisa en función del conjunto, los logros se ven de esta manera. Viva la UNTER y siempre la UNTER. Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube UNTER Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram UNTER CDC. La memoria es un puerto de partida. Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Emotivo e intenso recorrido de Adriana Metz Romero, hermana del nieto 140 por el Alto Valle. Adriana, hermana del nieto 140 e integrante de la Comisión de Abuelas de Plaza de Mayo, recorrió la región del Alto Valle en la semana del 3 al 7 de noviembre para compartir su historia de búsqueda, la restitución de la identidad de su hermano, a quien reconocemos como el nieto patagónico, el reencuentro y la convicción que la fuerza de la verdad sostiene la memoria colectiva contra el olvido. Este recorrido, en el que cada encuentro finalizó con el llamado al Niete 141, fue posible gracias a la articulación colaborativa de un colectivo de organizaciones conformado por la Red por la Identidad, Nodos Neuquén, Fisquemenuco y Regina, UNTER, ATEN, Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, Jóvenes por la Memoria, APDH, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Expresos y Perseguidos Políticos de Cutralcó y Plaza Huíncul, Hijos, Cutralcó y Plaza Huíncul, Aguja Activa, Facultad de Humanidades, UNCO y Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Negro, sede Valle y Valle Medio. En tiempos donde el discurso negacionista intenta borrar la historia reciente, es fundamental sostener estos encuentros intergeneracionales, compartir la historia que atravesó a nuestra región durante la dictadura genocida. Acciones que permiten multiplicar las voces de compañeros como Adriana, que replican lo que abuelas de Plaza de Mayo enseñan cada día, que la identidad es un derecho de todes y que la perseverancia, la empatía y la ternura también son formas de lucha que nos permiten continuar la búsqueda de los más de 300 nietes que aún no conocen su verdadera historia. Adriana nos cuenta cómo vivió esta visita al Alto Valle. Muy extenso, pero también muy necesario, ¿no? Esto de compartir la búsqueda, compartir la alegría del encuentro y compartir la experiencia de lo que fue trabajar, de lo que es trabajar con las abuelas. Sí, el trabajo en abuelas, que también es parte de tu propia historia y de haber podido encontrar a tu hermano después de tantos años. ¿Qué es lo que fuiste conversando, intercambiando a lo largo de toda la recorrida con las personas que participaron de toda esta movida? Bueno, lo principal es seguir transmitiendo el mensaje de búsqueda de abuelas, porque en los primeros días decía que la búsqueda personal había terminado, pero que continuaba la búsqueda colectiva. Y en uno de esos momentos, en alguno de esos lugares donde lo dije, me di cuenta de que en realidad
la búsqueda de mi hermano terminó porque lo encontramos, pero la búsqueda personal no terminó por el hecho de que tengo compañeras y compañeros en abuelas que están en la búsqueda de sus familiares, entonces también forma parte de mi búsqueda esa. Así que la búsqueda colectiva y la búsqueda personal continúa. Y una de las funciones de estos recorridos que empezaron haciendo las abuelas y que ahora por una cuestión de edad nos corresponde hacer a nosotros, es seguir contando que hoy, año 2025, hay alrededor de 300 personas que tienen su derecho a la identidad vulnerado, y ese derecho nos corresponde a nosotros tratar de hacer todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para poder hacerse lo propio y conocer la verdadera historia de su familia, para luego, en lo posible, establecer un vínculo con las familias que buscaron, pero ya desde la tranquilidad de saber, ¿no? Desde la libre elección. ¿Cómo se vive además en estos tiempos con este gobierno negacionista, y no solo negacionista, sino que además va contra los organismos, va contra abuelas, va contra la memoria? Es un poquito complicado y trataremos de ser lo más educadas posibles, pero bueno, las abuelas nos enseñaron que la búsqueda, es decir, las abuelas no esperaron a que hubiera un gobierno democrático que les dijera: acá están las herramientas que ustedes necesitan para buscar a sus nietos. Empezaron la búsqueda en plena dictadura. Y pensando en eso, ¿no? Pensábamos que en un Estado democrático iba a ser mucho más sencillo. No contábamos con estos personajes que están ejerciendo el gobierno, y les cuesta un poquito entender del otro, ¿no? No pueden ver un poquito más allá del nudo de su corbata o de su ombligo o de lo que llegan a ver un poquito más alejado de su nariz, ¿no? Entonces eso hace que tengamos que redoblar esfuerzos. Por suerte y en consecuencia del trabajo que venimos haciendo, de tanto en tanto tenemos la buena noticia y la alegría de encontrar un nieto o nieta, en este caso mi hermano, ¿no? Que es lo que nos da la fuerza para continuar la búsqueda, sabiendo que independientemente del gobierno de turno, tardaremos un poco más, pero vamos a seguir intentándolo, ¿no? Parece frase hecha, frase de sobrecito de café, frase de taza, pero es la realidad, ¿no? Es lo que nos enseñaron las abuelas, ¿no? Que hay que continuar. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuidó, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar, pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar, pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad, pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos, vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos. Además pensaba que no es solo una tarea de familiares, de personas desaparecidas, sino que es una tarea de toda la comunidad. ¿Con qué te encontraste a lo largo de los 5 o 6 días de recorrida? Me encontré con muchos compañeros y gente que conoció a mis viejos. Me encontré con gente que sufrió el terrorismo de Estado en sus historias, en su vida, y que siguen luchando para reivindicar por un lado la memoria, pero por otro lado seguimos y siguen luchando por casi los mismos reclamos que se hacían en la década del 70, ¿no? Trabajo digno, vivienda, salud, educación, y eso me parece terrible, ¿no? Que en el año 2025 que tengamos que seguir haciendo los mismos reclamos. Decía el intendente de Cutralcó, Ramón Ríoseco, que en nuestro municipio reivindicamos los derechos humanos. Me sigue pareciendo tremendo que haya que decirlo, ¿no? Pero evidentemente con el gobierno nacional, con el gobierno de turno nacional que tenemos, que hay que seguir reforzando eso, ¿no? Se podría estar hablando de reducción de jornada laboral de 6 a 5 días o qué sé yo, no sé, un montón de cosas más, y sin embargo tenemos que salir a decir que reivindicamos la lucha por los derechos humanos, ¿no? Eso me parece terrible, ¿no? Pero bueno, también como mensaje esperanzador, ¿no? El encuentro
encuentro de un nieto buscado durante más de 48 años, mi hermano buscado durante más de 48 años, es lo que nos da el empuje para continuar, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo cuando una persona u otra persona que está cerca de una persona que tiene dudas sobre su identidad? ¿Cómo es el mecanismo para llegar a hacer todos esos pasos? Mira, lo fundamental es que se acerquen a abuelas, ya sea porque tienen dudas o porque conocen a alguien que tiene dudas o porque creen tener información sobre un posible hijo desaparecido. Lo mejor es acercarse a abuelas, ya sea vía la página de internet, que es www.abuelas.org.ar, y en cada una de las ciudades del país, o en gran parte del país, están los nodos de la red por la identidad, así que acercarse a un nodo de la red también es acercarse a abuelas y consultar cómo pueden hacer para acompañar a esa persona conocida si tiene dudas, o cómo hacer para hacer llegar a las abuelas el aporte de información, ¿no? Esos son como las dos vías: acompañar a las personas que tienen dudas o pasarles el teléfono o la página web, y si tienen información, bueno, también lo mismo, acercarse a abuelas o a los nodos de la red por la identidad. Gracias por seguir sembrando la semilla de abuelas. Gracias a ustedes, porque más allá de que yo estuve en el sur hace menos de 4 días, pero bueno, hay que seguir hablando de esto, más allá de los gobiernos de turno, ¿no? Hay que seguir compartiendo y divulgando la búsqueda de las abuelas, que son alrededor de 300 personas que merecen conocer su verdadera identidad. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública. No quiero ser agua estancada, yo quiero ser agua de río que atraviesa valles y montañas para llegar al mar. UNTER, en la regata del Río Negro. Desde hace más de una década, UNTER acompaña la regata del Río Negro con el objetivo de concientizar que el agua es un derecho humano fundamental, de acuerdo con nuestra política gremial, en contra del saqueo y el extractivismo. Esta presencia nos ha permitido propagar la impronta de nuestro sindicato, que no solo lucha por los derechos de los trabajadores de la educación, sino por la construcción colectiva de una sociedad en la que todos los derechos sean respetados. Por ello, sosteniendo las banderas de la campaña en defensa del ambiente, del río y de la vida, acompañamos a los deportistas para generar conciencia en la necesidad de cuidar el agua, impedir la contaminación y el saqueo de los ríos, y para garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano para esta y las futuras generaciones. Cada año, muchos compañeros afiliados de UNTER participan de la regata más larga del mundo y forman parte de quienes siguen apostando mayoritariamente al amateurismo, a sostener las escuelas deportivas en los barrios, enseñando y aprendiendo junto a niñes, jóvenes y adultos la importancia del respeto y el cuidado de la vida. Con motivo de cumplirse el 50 aniversario de la regata, el próximo 15 de noviembre se estrenará el documental Una historia escrita en el agua, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma. Producido por el diario Río Negro y del que UNTER fue uno de los auspiciantes, este trabajo audiovisual recupera las historias de un evento deportivo que cada año convoca a cientos de deportistas. Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. 11 de noviembre, 28 años del primer triple femicidio de Cipolletti. María Inés Lúa Hernández, secretaria de Géneros, Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Este 11 de noviembre se cumplen 28 años del triple crimen de las hermanas María Emilia y Paula González y Verónica Villar en Cipolletti. Son 28 años de impunidad, como venimos diciendo cada aniversario, pero que es parte obviamente de la historia que atraviesa Río Negro, donde está clara que la protección judicial,
policial, el ocultamiento y la desaparición de pruebas, es una marca indeleble en todo lo que tiene que ver con los más de 100 crímenes impunes que existen en la provincia desde que volvió la democracia, lamentablemente. Si bien en estos 28 años la sociedad cambió a partir de las luchas de los colectivos feministas y de disidencias, se logró poner en agenda las discusiones de las marcas dentro del sistema del patriarcado y el machismo. Pudimos incluir la figura de femicidio como agravante en el Código Penal. También es cierto que en ese transitar demasiados crímenes quedaron impunes. Si bien en este primer triple crimen hay un condenado que es Claudio Kielmas, no podemos olvidar que en Cipolletti años después hubo un segundo triple crimen y que en la provincia siguieron apareciendo casos impunes, donde se repitieron siempre los mismos problemas en la investigación. Y también apareció siempre la figura de un personaje nefasto para nuestra historia, que fue Víctor Cufré, que como policía, como comisario, como secretario de Seguridad, estuvo presente desde el doble crimen de Río Colorado, en el año 89 en adelante, en todas las investigaciones donde fue imposible dilucidar las responsabilidades materiales o ideológicas. Desde el asesinato de María Emilia, Paula y Verónica, hasta el crimen de Atahualpa. Y a pesar de que fue clara su presencia desde lo político en la masacre del 2010 en Bariloche, donde fueron asesinados Diego Bonnefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, fue la única vez que llegó a sentarse en el banquillo de los acusados y le dieron 4 años por la brutalidad de la represión. Todos estos hilos que aparentemente están sueltos son los que conforman la trama de impunidad en la provincia y que está cada vez más fuerte en este contexto actual, donde no solo se pone en tensión desde el mismo Ministerio de Justicia la figura de femicidio, sino que los discursos de odio y la justificación del machismo y del patriarcado está en boca de los funcionarios nacionales y del mismo presidente y vicepresidenta de la nación. Es con más razón que tenemos que salir a las calles y seguir haciendo memoria. Construir memoria caminando, exigiendo, denunciando, poniendo no necesariamente las fotos de las compañeras y compañeros que hemos perdido en el camino, sino de los responsables de estos asesinatos, de los femicidios, de los transfemicidios, y también de los responsables de que no se investigue, de los responsables del ocultamiento. Esta lucha continúa y aunque hasta hace poco querían decir que los colectivos feministas y disidencias nos pasamos 3 pueblos, volvemos a decir que nos vamos a pasar 100 pueblos, hasta que no tengamos que salir a la calle porque 3 amigas salieron a caminar y no volvieron más. Porque esta sociedad tiene la obligación de cuidar a las personas que la integran, tiene la obligación de prestar atención cuando hay situaciones de violencia en cualquier contexto, porque a la violencia no se la reprime con más violencia, se la reprime construyendo una subjetividad social donde el respeto, la inclusión y fundamentalmente la idea de que todos somos iguales ante la ley y que todos merecemos vivir como queremos vivir, en la identidad que queremos vivir, con quienes queremos vivir, es un derecho inalienable. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. No hay desarrollo posible sin salud ni justicia ambiental. El pasado jueves 6 de noviembre se presentó en la Universidad del Comahue el informe sobre hidrocarburos y salud,
En el marco del encuentro Hidrocarburos, Cuerpos y Salud, diálogos interdisciplinarios, participaron investigadores, profesionales de la salud, periodistas y también integrantes del pueblo mapuche. Damián Berseñasi es médico especialista en medicina integral y dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Con él estamos en contacto para hablar un poco de este nuevo alerta a través de este informe presentado en la Universidad del Comahue. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir este trabajo que hemos presentado justamente la semana anterior, así en Neuquén, ¿no? En una región, además, se presenta como el emblema de las virtudes de los extractivismos que se nos impusieron y que no es habitual que explicite cuáles son los impactos y los daños que nuestros cuerpos empiezan ya a sentir y a evidenciar a partir de ese daño y ese cambio drástico que generó daños también en los territorios que habitamos, ¿no? Nosotros fuimos convocados como Instituto de Salud Socioambiental por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Argentina de Recursos Naturales, junto con OPESUR, para ver si podíamos construir un material que sistematice información sobre impacto en la salud que tiene la emanación del metano que genera a partir de la industria hidrocarburífera, y para nuestra ingrata sorpresa existe mucha bibliografía a nivel internacional ya publicada que ha evidenciado los daños, los estragos que genera este modelo de destrucción de territorios, particularmente a partir de los mecanismos de fracking, con los daños que ya no pueden ser ocultados, y hay desde las clásicas irritaciones de mucosas, problemas respiratorios, asfixias, hasta problemas cardiovasculares más serios que pueden llevar a la muerte, e incluso, y esto está demostrado y no ha habido ninguna publicación que lo haya podido refutar, la asociación entre la exposición al metano y el ozono troposférico que del metano se libera con el desarrollo de leucemias linfoblásticas agudas, sobre todo en niños, ¿no? Y esto pensando que los trabajos científicos que están publicados hablan de ese aumento en el riesgo de padecer leucemias linfoblásticas agudas, incluso a 13 kilómetros de las fuentes de emanación de estos gases. Damián, ¿por qué no hay datos oficiales en las dos provincias, Río Negro, Neuquén? La comunidad, la población no accede a esta información. Bueno, hay dos cosas. Primero, mucha de la sintomatología que genera este modo de producción y destrucción de territorios es inespecífica. O sea, yo diría, bueno, ¿quién ha tenido cefaleas, ha tenido algún problema cardiovascular? Muchos de los oyentes van a estar levantando la mano, y sin embargo no todo eso tiene que ver con el metano o con el ozono troposférico. Ahora, también puede tener que ver con metano y ozono troposférico, esto está estudiado, y por otro lado hay una incapacidad de los equipos de salud de registrar los fenómenos que nuestros cuerpos expresan y asociarlos con los procesos de transformación de territorios. Y entonces, así como no hay una accesibilidad sencilla a los datos, por ejemplo, de calidad del aire en nuestros territorios, tampoco hay accesibilidad a los datos estadísticos epidemiológicos respecto de consultas por problemas respiratorios, por problemas cardiovasculares, por distintos tipos de enfermedades. Entonces, establecer las relaciones temporales y las relaciones espaciales entre los incrementos, por ejemplo, por consultas o por procesos o fenómenos fisiopatológicos dañinos con niveles de contaminación de aire en ese periodo de tiempo y lugar en el que se presentan las personas con los síntomas o los signos, se hace muy difícil. Y esto no aparece porque, entre otras cosas, los sistemas sanitarios están planificados y funcionan, y los sistemas, sobre todo, de registro de información sanitaria, funciona con una lógica muy encriptada para que solo pueda acceder a algún grupo muy minúsculo de especialistas o de trabajadores específicos de algunas áreas, y porque además la información es poder. Entonces, si esto estuviese realmente masificado, tendríamos mucho más posibilidades de que las comunidades, que son las primeras que identifican los daños en la salud y en sus cuerpos de lo que esto está generando, puedan avisarlo sin intermediaciones, ¿no? Y es terrible, porque no es que no tenés acceso solo a la información o a otros. ¿Cuándo fue que naturalizamos que el agua, este elemento vital, clave para la vida, estaba bien que viniera con petróleo, o con aceites, o con dioxinas, o con sustancias radioactivas que no se están midiendo? ¿Cuándo naturalizamos esto? ¿Cuándo naturalizamos que estaba bien que el aire que respirábamos estuviera cargado
de ozono troposférico, de bencenos, de plomo y de otro tipo de sustancias químicas como dioxinas y furanos. ¿Cuándo fue que naturalizamos que para poder vivir tenemos que destruir los territorios en los que estamos viviendo? ¿Y cuándo fue que el sistema de salud dejó de estar advirtiendo los problemas que generan la salud, transformar los territorios de manera malsana para ponerse al servicio de las corporaciones y trabajar solamente en la lógica de que los trabajadores o los habitantes de una localidad que sostiene un modo de producción que destruye los territorios no pierdan su capacidad productiva? Esto es lo que nosotros nos preguntamos y lo que invitamos a que el sector salud, el sector sanitario de la región empiece a preguntarse en voz alta y colectivamente. ¿Qué esperan que pase a partir de este tremendo trabajo que viene a aportar a que no naturalicemos más esto que está pasando? Bueno, en primer lugar, nosotros quedamos muy sorprendidos. En la sala azul de la universidad, la biblioteca de la universidad estaba llena, estaba realmente llena, con una diversidad de actores presentes muy importante, no solo en la mesa, que compartíamos lo que habíamos estado conduciendo como saber, sino también en el público, referentes de la Asamblea por los Derechos Humanos, de las asambleas vecinales, estudiantes de distintas carreras, docentes, vecinos que fueron porque les preocupaba el tema y querían saber de qué se trataba, periodistas. Esto fue para nosotros muy sorprendente y además el poder encontrarnos a compartir. Nosotros pusimos a disposición de toda la comunidad este trabajo que vos nombrabas al principio, ¿no? Del impacto del metano en la salud, que se puede bajar gratuitamente y sin ninguna restricción de nuestra página web, que es saludsocioambiental.org. Y ahí puede la gente bajar ese documento de metano, pero también los compañeros de OPESUR presentaron las traducciones que ellos han hecho de los informes que los médicos por el ambiente de Estados Unidos ya han construido respecto al daño en la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector petrolero. También estuvo una compañera investigadora de la Universidad de Comahue, que está trabajando en con herramientas de la epidemiología crítica en la construcción de perfiles epidemiológicos en la zona de hidrofracking de Asen. Estuvo la compañera de la Confederación Mapuche contando qué es lo que están viviendo ellos en su comunidad y cómo están siendo afectados por este proceso ellos en sus comunidades, con datos muy duros, ¿no? Como que en los últimos 5 años hay 3 niños o niñas que han fallecido por una leucemia linfoblástica aguda, que es lo que nosotros veníamos a decir. En Estados Unidos, en Australia se ha demostrado que la exposición al respirar estos aires con estas químicas y gases está generando este tipo de patologías. Yo creo que fue muy importante el habernos podido encontrar además físicamente, ¿no? Y eso fue un trabajo de OPESUR, de la Confederación Mapuche, de FARN y de abogados ambientalistas que aunaron esfuerzos para que sea posible ese encuentro de la semana pasada. Bueno, esperemos que lo podamos difundir por todos lados y que también le llegue a algunas secretarías gubernamentales, ¿no? Y nosotros esperamos que eso sea así. Porque aparte no es que nosotros queremos generar información para que se explote la ciudadanía. Lo que queremos es poner a disposición de toda la sociedad, inclusive obviamente de los decisores políticos, herramientas científicas avalidadas para poder empezar a pensar cómo ordenamos la política pública para estimular un proceso de recuperación de la habitabilidad de nuestros territorios que, entre otras cosas, aporten un proceso de transición no solamente hacia energías no dañinas con la vida, sino a modos de vida que sean coherentes, saludables y respetuosos de los ciclos vitales. Entonces, para eso necesitamos a los decisores y necesitamos que los decisores tengan herramientas científicas que les permitan fundar sus acciones y sus decisiones en datos duros, en datos válidos. Esa es nuestra tarea desde la universidad pública, entendemos nosotros, no estar al servicio de las corporaciones, sino al servicio de las comunidades que habitan los territorios. Seré la luz, la oscuridad, seré una brisa fresca o una tempestad, seré la flor que crece hoy. No cambiará este mundo sin revolución. Hasta aquí La Escuela en Marcha. Volvemos la próxima semana, gracias. Cambiará este mundo sin revolución.